Sábado, queridos hermanos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa un poco especial. Primeramente porque vamos a presentar al nuevo pastor de jóvenes. Y antes de invitarlo a que venga, quisiera públicamente agradecer a la Federación. Hace creo que 3-4 meses atrás tuvimos una reunión administrativa, no, quizás un poquito más. En la reunión administrativa se nombró la idea y se evocó esta noción de que podamos tener un pastor de jóvenes y la Federación nos respondió a esto. Así que me gustaría presentar a Freud y a su esposa Diana, si pueden pasar aquí adelante. Freudiana, encantados. Antes de darle la palabra a los dos un ratito, quisiera presentarla un poquito. Yo conocí Freud en el año 2009. Nos encontramos en el primer curso de teología, en realidad el día de la inscripción de teología. Freud estaba ahí, tenía una cara de nene como no podía ser de otra manera, y ahí empecé a conocer a Freud. Freud es de origen brasilero, creció y vivió una gran parte de su vida en Portugal, pero es brasilero. Yo argentino, dije con este seguro que no me voy a entender bien. Brasil-Argentina fue un clásico siempre, pero sin embargo la prueba está que en Cristo todos somos unidos y evidentemente hoy les presento no solamente un colega pastor, sino también un amigo. Hace un año atrás, 1 año y medio, ¿se conocieron? Sí. Bueno, vieron, siempre con la fecha hay problema, entonces mejor no digamos nada. Hace como 2 años que se conocieron, 2 años y medio, y ahora ya hace unos 6 meses que están casados, los dos viven en Cologne. Y algunas palabritas con respecto a Diana. Diana nació en Colombia y creció en Estados Unidos y se encontraron los dos en el campus. Así que Freud hoy por hoy está trabajando en la iglesia francófona, ahora va a estar a 70% y a 30% aquí con nosotros, ¿sí? Así que Freud y Diana, sean bienvenidos. Y me parece que le podrían expresar de una forma o de otra que están bienvenidos en nuestra comunidad. Gracias. Diana, Freud, ¿quisieran decirle algunas palabras? Yo voy a predicar. Diana, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hemos pasado un buen tiempo en la iglesia francófona, ¿así se dice? En francófona, y ha sido una muy buena experiencia, pero estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta iglesia en español, que es mi lengua maternal. Gracias. Gracias, Diana. Quería decirles una cosa que me estaba olvidando. Freud hoy va a predicar en español y yo sinceramente digo bravo porque no es su lengua y sin embargo se lanza en el desafío de hacerlo. Todo lo que hablamos español hablamos un poco portuñol. Él también va a hablar un poquito de portuñol, pero bienvenido. Gracias. Freud ya hace 4 años que trabaja con la Federación como voluntario, trabajó con el pastor Joao, ahora está trabajando con nosotros y la verdad que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, amor. Feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer estar aquí en esta iglesia que hace 8 años que estamos aquí, que estoy aquí en Ginebra, y siempre he visto esta iglesia que trabaja mucho, que está comprometida con la misión, que conocí mucha gente jugando fútbol, como Dani y otros, y también, bueno, ya conozco la juventud también un poquito de esta iglesia, y es un placer muy grande de estar con ustedes. Y yo y Diana, bueno, Diana y yo, así se dice en español, estamos muy felices por hacer parte de esta misión que ustedes tienen, que nosotros como cristianos tenemos. Y yo sé que ustedes tienen bellos proyectos y nosotros queremos estar en estos proyectos con ustedes, queremos hacer parte. Porque yo creo que nuestra vida cristiana, el sentido de nuestra vida cristiana es testimoniar, es transmitir la palabra y decir lo que Dios hace en nuestras vidas para poder transmitir esa palabra a toda la gente. Y yo creo que nuestra inspiración es la Biblia. La Biblia es a donde vamos a encontrar nuestra comida, nuestra nourriture espiritual. Y hoy yo quería pasar un poquito de tiempo con ustedes en
tal vez con dos textos bíblicos principales, pero yo quería comparar dos historias entre Babel y Abraham con ustedes. Son dos historias que nos enseñan cómo dos formas de vivir la vida, pero que también vivir la religión. ¿Ok? Entonces hoy me gustaría sobre todo hablar de tres características de estas dos formas de vivir la vida que la Biblia nos enseña. Pero antes me gustaría de orar con ustedes. Querido Jesús, te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos pueda ayudar a entender tu palabra, que tú puedas, Señor, hablar en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por estar aquí esta mañana en tu sábado, en tu día. Señor, te pedimos que tu Espíritu pueda hablar y transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Babel está en conflicto con Abraham. Este es un conflicto. Yo no sé si ustedes sabían, pero hoy les quiero mostrar que Babel está en conflicto con Abraham. Y yo voy a pedir a Leo que me ayude. Y yo quiero invitar a la iglesia a abrir sus Biblias en Génesis 11. Génesis 11. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. De Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿por qué Babel se llama Babel? ¿Qué significa Babel? Confusión, mezcla. Esta torre fue construida en Babilonia. Y en esta ciudad de Babilonia nacieron muchas deidades, muchos símbolos, por ejemplo, del zodíaco. Y si nosotros volvimos un poquito al texto bíblico, en Génesis 10, nosotros vamos a entender que el rey, por un tiempo, Nimrod, él fue rey por un tiempo en Babel, en Babilonia. Y vamos a entender que este rey fue un valiente, fue un héroe. Y era el más fuerte de la tierra. La Biblia nos dice que sí. ¿Ustedes imaginan el hombre más fuerte de la tierra? Él fue uno de los que empezó esta ciudad que tenía esta voluntad, pero su nombre dice mucho de lo que él era. Su nombre significa en hebreo rebelde. Y nos dice que Babilonia fue entonces su ciudad. Como nosotros vimos en la escuela sabática, antes de esta escuela sabática de Job, nosotros vimos que esta ciudad de Babilonia no fue un proyecto de Dios, sino que un proyecto del hombre. Y al contrario de la ciudad de Jerusalén,
esta ciudad fue construida por la gloria del hombre. Y bueno, una de las características de esta ciudad que nosotros vamos a ver, que en la Biblia no se habla solamente de Babilonia como una ciudad, pero se habla como una mentalidad, una forma de vivir, podemos decir una cultura. Y este deseo de dominar que vemos en los versículos, sobre todo en los versículos 3 y 4, los hombres se dijeron unos al otro, vamos, hagamos, no nos dispersemos, quedemos juntos, para que sea más fácil de controlar las cosas, de dominar. Pero lo que el hombre quería hacer está en oposición a lo que Dios dice. Porque en el versículo 8, nosotros vemos que Dios espació desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Esta voluntad de dominar, este deseo que vemos en el texto, de reunirse para tener más poder y control, es una característica de esta forma de vivir. Y el historiador romano Tácito dice que el deseo de dominar es una gran pasión que ahoga todo el sentimiento. Bueno, una segunda característica de este pueblo, de esta forma de vivir, vemos sobre todo en el verso 4, en el versículo 4, donde encontramos con esta afirmación categórica, hagamos un nombre. Hagamos un nombre. Y aquí nosotros podemos ver que el deseo de construir una reputación, de tener un nombre, el sentimiento de grandeza, ha motivado su trabajo. Ellos querían hacer algo grande. Y si nos fijamos en este tema desde el punto de vista bíblico, nosotros vamos a entender que los nombres que Dios da a la gente dice mucho sobre sus caracteres. Y finalmente, nosotros tenemos ejemplos. Por ejemplo, Adán, el propio Abraham, Israel, Jesús. Son nombres que Dios atribuye a la gente, pero ellos no querían seguir esta lógica. Ellos querían hacer su propia reputación de forma, podemos decir, independiente. Hay muchos expertos que dicen que esta torre fue construida para la adoración, y la Biblia describe entonces Babilonia como en Apocalipsis 17:5 dice que Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces este deseo, este sentimiento de grandeza, de querer ser notado por sus grandes obras, marcaron la historia de esta ciudad y de esta forma de vivir. Como dijo Leo, hace 7 meses que estamos casados, yo y Diana, y su hermano es pastor, y yo fui allá en nuestra cultura latina tenemos que hablar con toda la familia, preguntar a la familia lo que piensa, si podemos entonces casar con la hija, con la hermana. Entonces yo fui a hablar con el hermano de Diana. Estaba nervioso, pero mientras hablábamos, él es muy buena gente y él está estudiando ahora, está haciendo su maestría, pero ha trabajado como pastor. Y él me dijo, después de mucho hablar, Freud, me dijo un dicho que se dice mucho en español. En portugués yo no he escuchado. Pero él me dijo, cuida de las 3 Fs. Yo no sé si ustedes conocen. Yo le dije, las 3 Fs. Y él me dijo, Freud, hay 3 grandes peligros para el pastor y también para todos, sobre todo los hombres: la fama, la fortuna y las faldas. Es una realidad. Y yo creo que cuando estaba leyendo estos versículos, yo me acordé de que me dijo Javier, su hermano, porque muchas veces nosotros vivimos una vida y tenemos motivaciones que tal vez no sean las mejores. Y por veces querer ser grande, tener ese sentimiento, esta motivación de querer ser el mejor. Yo creo que querer hacer bien las cosas no es un problema.
pero yo creo que la motivación de Babilonia, de este sentimiento de grandeza, no era muy positivo. No era muy positivo. Y Dios decide de parar los proyectos humanos, porque tenía esas motivaciones. Y Él lo hace de una manera muy estratégica. Dios, queridos amigos, esto es muy importante. Yo estoy trabajando como pastor voluntario hace 4 o 5 años, y hay una cosa que yo tengo muchas cosas para aprender, pero una cosa yo entendí. Dios quitó una de las mayores fortalezas de un grupo de trabajo, que se llama comunicación. Y a partir de este momento, ya no podían comunicarse. Eso significa que ellos no podían entenderse. Esta falta de comunicación, de comprensión, de expresión oral, caracteriza el sistema babilónico. Cuando nosotros no somos capaces de escuchar lo que mi hermano me dice, de estar abierto a entender cómo el otro vive. Y nosotros vamos a mirar que en el libro de Hechos, cuando los judíos cristianos, van a predicar el evangelio, gracias. Cuando ellos van a predicar para otras personas que tenían una otra cultura o tenían otra mentalidad, ellos necesitan el Espíritu Santo, porque no es solamente una cuestión de idioma, es toda una cuestión de mentalidad. Y aquí nosotros vemos que ellos pierden esta capacidad de comunicación. Y a partir del momento que pierden esa capacidad de comunicación, ya no hay relaciones, ya no hay trabajo, ya no hay fuerza. Babilonia, su deseo de controlar y sentimientos de grandeza la han sofocado, la han ahogado. Y la Biblia nos muestra que Babilonia es el sistema y la cultura contraria al sistema divino que un día será destruido. Esta entonces es Babel, la gran confusión. Pero del otro lado tenemos a Abraham. Y es interesante de ver cómo Dios, después de su juicio, vamos a ver la gracia de Dios por medio de Abraham. Y me gustaría de pedir a Leo que lea otra vez, y me gustaría de invitarlos a leer el capítulo 12 y los versículos de 1 a 9 también. Génesis 12, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldicieren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 cuando salió de Harán. Todo, pues, tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ail al oriente, y edificó allí el altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y a Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Gracias, Leo. Es muy interesante de ver cómo en este caso, en esta forma de vivir, el deseo de dominar
se sustituye por el hecho de ser guiado por Dios. Dios llamó a Abraham del medio de Babel, de Babilonia, para establecer una forma diferente de vivir. Es verdad que si nosotros miramos la vida de Abraham, nosotros vamos a entender que Abraham no fue perfecto, lejos de eso. Pero vamos a entender que varias veces Abraham buscaba y volvía a Dios y buscaba a Dios, y vemos que él fue guiado por Dios. Y es interesante que en esta historia Dios viene hasta el hombre. Mientras que en Babel nosotros vemos que el hombre solo intenta de hacer sus proyectos y Dios va a intervenir en tiempos de crisis. Estimados amigos, cuando nosotros trabajamos por Dios y para Dios, tenemos que trabajar con Él. Y esto es un concepto muy sencillo, pero si nosotros lo vivimos puede hacer toda la diferencia. A veces queremos hacer las cosas un poquito como el espíritu de Nimrod, de héroe valiente y de hacer las cosas por nuestra fuerza, pero yo creo que esta forma de vivir de Abraham nos enseña que nosotros estamos en un barco llamado iglesia y que es Dios el capitán. Es Él que dirige, que guía nuestra vida. Y si nosotros queremos entender esto mejor en la vida de la iglesia, tenemos que entender en nuestra vida personal, tenemos que aprender a dejar Dios guiar nuestra vida por completo. Y yo quiero decirle, queridos amigos, yo estaba diciendo en el principio que la Biblia es nuestra comida espiritual, es nuestra referencia. Y por veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que tener un espíritu abierto para aprender. Y de hecho, esto es un principio de la iglesia adventista. Nosotros nacimos de un movimiento de aprender, siempre aprendiendo nuevas cosas y siempre creciendo, estando abiertos. Y Ellen White, escribiendo sobre nuestra manera de vivir el cristianismo y de leer la Biblia, tiene esta citación que me gustaría de compartir con ustedes. Ella dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasteados o tristes los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Ellen White, Mensajes Selectos. La realidad de la vida cristiana y de esta forma de vivir de Abraham es que nosotros tenemos más cosas a desaprender por veces que a aprender. La segunda característica que me gustaría de compartir con ustedes de esta forma de vivir de Abraham es la dependencia de Dios. En contraste con la sensación de grandeza del hombre de Babilonia, aquí en estos versículos que leemos, nosotros vemos que Dios es Dios quien ha realizado el trabajo en la vida humana. Dios es el que construye la vida, que llama, que lo lleva, y es Dios que construye la reputación, el nombre de Abraham. En esta historia, Dios habla y Abraham obedece. Esta lógica no está muchas veces muy conectada con la lógica de nuestra generación o tal vez de nuestra sociedad, pero es una lógica bíblica. Y muchas personas, muchos escritores, autores bíblicos entendieron eso de una forma maravillosa, y yo quería pedir a Leo que leyera los últimos versículos de esta mañana, que me gustaría de compartir con ustedes el pensamiento de Jeremías.
Jeremías 17, del versículo 5 hasta el 10. Jeremías 17, del versículo 5 hasta el versículo 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Confiar más en Dios que el hombre es una forma diferente de vivir. Y yo creo que esto es maravilloso. Jeremías lo entendió así. Él llegó a la conclusión que Dios es más inteligente que yo. Y de hecho, ese era un problema, ese fue el principio de todos los problemas. Cuando el hombre piensa que puede ser Dios, se pone en lugar de Dios, todo el pecado tiene como raíz ese problema. Y nosotros vemos aquí que Jeremías va a decir: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Y si nosotros volvemos a Génesis, a la historia de Abraham, nosotros vamos a entender que en el versículo 7 y 8, la Biblia dice que Abraham edificó ¿un qué? Un altar. Y aquí tenemos esta idea de encuentro con Dios, de gratitud, de humildad, de decir: Señor, mi vida depende de ti. Yo no puedo nada. Tú me regalaste capacidades, don, sí, pero yo necesito de ti. Y él, entonces, en esta actitud de humildad y de gratitud, él hace un altar para el Señor. Y yo creo que esta es una característica muy importante de la forma de vivir de Abraham. De reconocer, de hacer un altar en nuestra casa, en nuestra iglesia, al Señor. Pero vamos a una última característica que a mí yo creo que es maravillosa. Una vez más, la comunicación. En la misión nosotros tenemos que comunicar entre nosotros y también con la gente del exterior, con estos que no conocen a Dios. Y llegamos entonces a este tercer aspecto de este diálogo entre Dios y Abraham. ¿Ok? La comunicación. Y aquí nosotros vemos que Abraham escucha más do que habla. Mi mamá decía: tú tienes 2 oídos y tienes una sola boca. Entonces tú tienes que escuchar más y hablar menos. Una lógica de las mamás. Pero es muy interesante porque a veces cuando nosotros queremos, sea en el contacto con Dios, con la Biblia, o con nuestros hermanos, o con la gente del trabajo, hay 2 formas de vivir. La forma de hablar y decir lo que pensamos, de hablar y hablar. A veces necesitamos de hablar, claro que sí. Pero yo creo que muchas veces necesitamos de intentar de entender la gente. Y el trabajo pastoral me ha enseñado que muchas veces la gente solo necesita de hablar. No necesita que estemos ahí: no, tienes que hacer esto, tienes que cambiar, tienes. Escuchar. Yo veo en esta historia de Abraham que la comunicación es entender el oyente. Si aquellos que comunican, ambos tratan de escuchar, podemos entendernos fácilmente. Y yo quiero dar un ejemplo
déjame preguntarles, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios tuvo la misma intervención que tuvo para Babel, pero con el pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? También, pero en la historia de la Biblia, 1844 está lejos, pero sí, es verdad. ¿Cuándo? Recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí fue el contrario. Pero es verdad, ustedes ya pararon para pensar que Dios en esta situación les va a quitar las lenguas y en otra situación Dios va a poner. Y yo creo que esto es muy, muy importante porque el libro de Hechos nos va a contar esta historia de que los discípulos, la iglesia primitiva estaba reunida, estaban orando, Jesús ya no estaba allá, ellos tenían miedo, ellos estaban buscando un sentido de misión y entonces ellos reciben el Espíritu Santo. Pero a veces hablamos del Espíritu Santo y del hecho que es extraordinario de recibir el Espíritu Santo, hablar otros idiomas y predicar a la gente, pero para mí, porque el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 11 dice que cretenses y árabes lo oíamos hablar en nuestras lenguas. Y después nos dice algo muy importante. ¿Oían qué? Las maravillas de Dios. El Espíritu Santo no fue dado a la gente solamente para hablar idiomas diferentes. El Espíritu Santo fue dado a la gente para que ellos puedan entender una otra mentalidad, porque no nos olvidemos que esta gente que tenía que comunicarse con otra gente en otro idioma, la gente que estaba ahí era gente que no tenía el mismo Dios, era gente que no tenía la misma mentalidad, era gente diferente. Y yo creo que es importante para nosotros porque hoy nosotros vivimos en Ginebra, en Suiza, cerca de Francia, vivimos en Europa, donde la gente tiene diferentes idiomas y donde la gente tiene diferentes mentalidades. Y sobre todo porque nosotros vivimos en una generación diferente. Los jóvenes no piensan como mis papás, y disculpen, no quiero llamar a la gente de experientes, no quiero decir viejos, porque yo creo que esa palabra no se dice. Pero hay mentalidades diferentes. Y eso nosotros tenemos que aceptar, entender y saber trabajar, saber amar los jóvenes y saber pedir a Dios que nos llene del Espíritu Santo para hablar un lenguaje diferente, para aprender a comunicar. Queridos amigos, yo estoy convencido que la gente no se queda en la iglesia solamente porque tenemos una bella doctrina. La gente se queda en la iglesia porque tienen buenas relaciones, se sienten bien unos con los otros. Y eso yo creo que es muy importante. Yo no digo que las doctrinas no sean importantes, pero nosotros como iglesia tenemos que aprender a comunicar los principios cristianos en la nueva generación. La comunicación, muy, muy importante, una característica muy importante de esta forma de vivir de Abraham. Pero al final, ¿quién gana este conflicto? ¿Babel o Abraham? ¿Quién venció esta lucha en mi vida, en tu vida, en nuestra iglesia? Y me gustaría de ilustrar estos dos campos, dos lados, con dos cajas. ¿Puedes ayudarle, por favor? Bueno, tú eres Abraham, ¿ok? Bueno, Fray. Queridos hermanos, estas cajas son nuestras vidas, nuestra iglesia. Hay dos formas de vivir. Hay dos formas de vivir la vida cristiana en la iglesia. ¿Ustedes pueden me decir cuál es la diferencia entre estas dos cajas? Ok, lo que hay dentro. ¿Otras diferencias? El valor. ¿Cuánto costó tu caja, Leo?
12,50. La mía, yo la fui a comprar y el Señor me regaló. Tenía un precio, pero muy poco. Y mira la otra diferencia que el hermano dijo. Es esta. Y esta está llena de comida. Gracias, Leo. ¿Ustedes tienen hambre? Queridos hermanos, esta es una imagen para decir que si nosotros no tenemos la comida en nuestra vida, en nuestra iglesia, si nosotros no dependemos de Dios, no estamos con las motivaciones de Abraham, estamos vacíos. No tenemos valor. Por adentro, por afuera parecemos bonitos, lindos. Pero hoy yo les quiero invitar, porque yo sé que esta iglesia es una iglesia joven, es una iglesia dedicada al Señor. Hay generaciones de personas aquí que aman a Dios y trabajan por Él. Hoy quiero invitarles a que dejemos que sea Dios a guiar. A que no tengamos miedo de aprender cosas nuevas. Que edifiquemos un altar en nuestra vida cada día en nuestra casa. Y que vivamos en contacto con Dios siempre. Mismo que tengamos errores, dificultades en nuestras vidas. Y quería también, y esta es mi oración para hoy, por nuestra iglesia, que busquemos el Espíritu Santo para ayudarnos a comunicar. Porque esta es una capacidad que no viene de nosotros, que viene de Dios. Que Dios nos bendiga. Feliz sábado a todos.